Buenas noches, chicos, ¿cómo les va? Hola, buenas noches, profe. ¿Todo bien? ¿Y usted qué tal? Bien, bien, por dicha, ya en casa. Chicos, vamos a terminar lo que queda de teoría en la clase de hoy. Y para la otra semana recuerden que están las exposiciones y hacemos así un repaso breve de los temas más importantes antes del examen. Cuéntenme con las exposiciones, ¿qué temas han visto? Profe, el calor creo que es el que más puedo relacionar o sea, que se puede relacionar con la carrera. No le entendí, ¿cómo fue? El tema del calor, que es que se puede relacionar más con la carrera, digamos, los cultivos, así. Ok, muy bien. ¿Y el otro grupo? A ver, ¿qué tienen de avance el otro grupo? Hola, profe. Hola, Alexa, ¿cómo estás? Todo muy bien, profe. Cuéntame. Profe, hemos estado viendo lo de la termodinámica y lo de la termodinámica, pero en la industria de alimentos. Ok, me parece bien. Ese es el que hemos estado nosotros investigando. Ok, de acuerdo. Bueno, vamos a seguir con la clase de la semana pasada. Ya ven la presentación, ¿verdad? Habíamos quedado en la transferencia de calor. Hay tres formas de transferir calor. Conducción, que es contacto directo. Convección, que es cuando la materia se transporta. Y radiación, que es cuando hay ondas electromagnéticas. Esta se da incluso en el vacío. La primera que vamos a ver es conducción. Y para eso vamos a aplicar este ejercicio que está aquí. Dice que hay un cilindro de hierro de 1 centímetro de radio y 25 centímetros de longitud a una temperatura de 250 Celsius. Ese es uno de los extremos del cilindro. El otro extremo se mantiene a 20 Celsius. Hay que calcular la tasa de flujo de calor a través del cilindro. La tasa de flujo de calor es lo mismo que la H de esta ecuación. Como es una tasa de flujo de calor, es energía entre tiempo, por eso las unidades son watts. Entonces simplemente es aplicar esta ecuación que está aquí. Me avisan cuando ven la pizarra. ¿Listos? No, profe, no se ve todavía. Okay. ¿Ahora? Ahora sí. Ok, excelente. Entonces, este es el ejercicio número 10. Entonces, hay que encontrar H, que es cuánto calor se transfiere por unidad de tiempo. Básicamente es como la potencia de transferencia de calor. Y es la conductividad térmica por el área de contacto, por el delta T, y todo esto dividido entre delta X. Delta X es el espesor del material. El espesor o la cantidad de distancia que debe atravesar el calor para fluir. En este caso tenemos un cilindro. Esto es como un cilindro más o menos. Y entonces digamos que este lado de aquí es el que mantenemos a 250 Celsius. Y el otro lo mantenemos a 20 Celsius. Da igual, uno simplemente los elige. Entonces el calor, ustedes saben que siempre fluye de la parte de más temperatura hacia menos temperatura. Entonces el calor va a ir fluyendo hacia allá, en esa dirección. Como fluye en esa dirección, el calor tiene que atravesar toda esta distancia, desde aquí hasta acá. A eso le llamamos delta X, que es el espesor. Y entonces, ¿este espesor de cuánto es?
toda esa distancia, 25 centímetros de longitud, o sea, 0,25 metros. Y además de eso, tenemos que encontrar el área. El área es el área transversal por donde fluye el calor, o sea, el área de este círculo, que sería pi por r al cuadrado. En este caso, ¿de cuánto es el radio? El enunciado dice que es de 1 centímetro de radio, o sea, 0,01 metros de radio. Y con eso podemos encontrar el área, ¿verdad? ¿Cuánto sería el área entonces? Pueden calcularlo de una vez, por favor. 3,14 por 10 a la menos 4. 2,14 por 10 a la menos. 3,14 por 10 a la menos 4. Ah, sí, 3, claro, porque tenemos pi. 3,14 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿A todos les da eso? Sí. Ok. Después nos falta K. Esta K es la conductividad térmica. Y eso depende de cada material. Para este material, como es de hierro, lo sacamos de aquí de la tabla. ¿Cuánto es para el hierro? Dice que es 52 watts entre Celsius metro. Entonces la conductividad térmica es 52 watts entre Celsius multiplicado por metro. Entre más grande es la conductividad de un material, más fácil transfiere el calor cuando usted lo toca. Y luego nos falta el delta T. El delta T es como la temperatura de un lado menos la temperatura del otro. Hay que ir, bueno, desde 250 Celsius hasta 20 Celsius, que es lo que teníamos aquí atrás. 250 menos 20. Que bueno, esto sería entonces 230 Celsius. Y con eso ya podemos encontrar H. Siguiendo la fórmula de H, H simplemente es K por el área, o sea, 52 por el área que nos dio 3,14 por 10 a la ¿cuánto? Menos 4, ¿verdad? Bueno, por delta T, que es 230, entre el espesor, que es 0,25 metros, los 25 centímetros. Entonces, ¿cuánto da H? ¿Cuánto les da, chicos? Da 15, pero Bueno, entonces 15 unidades de watts. Se transfieren 15 julios por segundo desde la cara más caliente hacia la cara más fría. Eso es transferencia de calor por conducción. Bueno, aquí tienen otros ejercicios para que los hagan luego. Luego tenemos convección, pero la convección solo se los evaluamos conceptualmente. Recuerden que convección es movimiento de masa, movimiento de material, como las burbujitas que se hacen cuando usted pone a hervir algo, o el baño María. Eso es convección. No se los vamos a evaluar con cálculos, solamente que entiendan el concepto. Pero la radiación sí se las vamos a evaluar con cálculos. Ya ven la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Entonces, la radiación vamos a calcularla con esta fórmula, la ley de Stefan-Boltzmann, que dice que la potencia neta irradiada, o sea, la energía entre tiempo que se irradia en forma de radiación, valga la redundancia, es la emisividad E por sigma, que es una constante, 5,67 por 10 a la menos 8, por la temperatura a la 4 del objeto menos la temperatura del entorno a la 4. Solo que estas temperaturas de fijo tienen que estar en Kelvin. Hay que ponerle mucha atención a esto. Aquí las temperaturas a huevo tienen que estar en Kelvin, si no les va a dar mal. Eso se los escribí aquí, temperaturas en Kelvin. Entonces recuerden que la radiación se da incluso cuando el espacio está vacío. Es el único mecanismo para transferir calor que se puede dar en el vacío.
Aquí si uno tiene, por ejemplo, esta fogata, y uno está ahí a la par, ahí nos vamos para la playa, uno está recibiendo calor básicamente de las tres formas. Por conducción, porque el día y el fuego calienta la tierra y la tierra nos calienta a nosotros, o la arena, ¿verdad? Por convección, porque hay aire moviéndose, y el aire tiene esa capacidad de transportar partículas un poco más calientes. Y por radiación, porque siempre está presente. Entonces, básicamente aquí hay de las tres formas de transferir calor. Vamos a hacer este ejercicio por radiación para que quede un poco más claro. Nuestro cuerpo tiene un área aproximada de 1 metro cuadrado. En realidad es un poco menos, pero para que sea fácil de calcular, más o menos es 1 metro cuadrado. Y la emisividad es más o menos 0,75. Si la temperatura del ambiente es de 20 Celsius y la temperatura del cuerpo es 37 Celsius, primero calculemos la potencia neta irradiada por el cuerpo, por un ser humano. Y luego la energía total perdida en un día solamente por existir, solamente por estar calientitos ahí irradiando. Y bueno, como les digo, para eso vamos a utilizar esa fórmula de Stefan Boltzmann. Este es el ejercicio 12. Entonces dice que la potencia en forma de radiación o la transferencia de calor en forma de radiación era, bueno, todas las constantes que teníamos de antes, que son la emisividad, sigma. La emisividad depende de cada objeto, es como una constante para cada material. Sigma, que es una constante universal, por el área. Esta área de aquí es el área de todo el objeto, recuerden, todo el objeto en este caso, por la temperatura del objeto a la 4, menos la temperatura del ambiente o del entorno, también a la 4. En este caso la emisividad nos la dieron, ¿cuánto era? 0,75. Ajá, 0,75. Tenemos la constante de Stefan Boltzmann, ¿cuánto vale? 5,67 por 10 a la menos 8. Unidades. Watts entre metros al cuadrado por Kelvin a Kelvin a la 4, excelente. Ahora el área. ¿Cuál es el área? un metro cuadrado. Bueno, 1 metro cuadrado. Y T. T, que sería la temperatura del objeto, ¿cuánto sería? 37. Bueno, serían 37 Celsius. Pero en Kelvin, ¿cuánto es? Eso es 310, 310. ¿verdad? 310 Kelvin. Recuerden que deben estar en Kelvin. ¿Y la temperatura del ambiente, del entorno? 20 Celsius. Es un día relativamente frío. Bueno, 20 más 273 sería 293 Kelvin. Estas son las temperaturas. Híjole, ¿qué pasó aquí? Se intercaló una página por acá. Exterior, ajá. Bueno, no importa, luego les doy vuelta. Lo importante acá entonces es que ya podemos encontrar la potencia irradiada o la potencia irradiada en forma de radiación. Entonces, ¿cuánto sería? 0,75 por la constante de Stefan. Recuerden que es una constante, y siempre va a valer lo mismo. Por el área, que es 1, por las temperaturas, pero elevadas a la 4. La del entorno, ¿cuánto nos dio? Perdón, la del objeto. 310. 310 a la 4 menos, la otra era 293. 293. Sí. Sí, 310 y 293. A la 4 también. Bueno, ¿cuánto les da todo eso? Métanlo en la calculadora y me dicen. 7,93 por 10 a la 17. ¿Cuánto, perdón?
7,93 por 10 a la 17. Hay algo que está raro ahí. Creo que no hizo bien esta parte de la constante, que es por 10 a la menos 8. Porque jamás va a dar tanto, ¿verdad? 79,3. Sí, profe, 79,3. Era que no puse el menos 8. Ok, 79,3 watts. Esa sería la potencia. Y en la B nos pedían, ¿qué nos piden en la B? La energía total que se pierde en un día. Recuerden que como siempre la potencia es energía entre tiempo. Entonces la energía simplemente es la potencia multiplicada por el tiempo. Si tenemos un día, ¿cuánto tiempo sería? En segundos. ¿Cuántos segundos tiene un día? Serían 24 horas por 3600, que son los segundos que hay en una hora. ¿Cuántos segundos dan? 86.400 segundos. 86.400 segundos. Bueno, entonces con esto ya podemos obtener la energía. ¿Cuánto da la energía? Serían esos 79,3 por 86.400. ¿Cuánta energía nos da? Me dio 6,85 por 10 a la 6. Por 10 a las 6 unidades. ¿Es energía? ¿Cuáles son las unidades de la energía? Joules. Sí, julios, siempre julios. Esta es la energía. Ven, un ser humano pierde mucha energía. Y eso solo para estar calientitos, por estar calientes. Vean que de hecho son casi 80 watts. Un ser humano calienta. Es como cuando ustedes se meten un montón en una misma sala o en un cuarto o en el aula. Si hay mucha gente en un mismo lugar, ¿qué pasa? El lugar se calienta, ¿verdad? Y se calienta por esto. Imagínense que un ser humano irradia prácticamente igual que un bombillo de esos amarillos de 80 watts. Cada ser humano irradia a esa potencia, o un similar, digamos, un aproximado. Cada ser humano irradia mucho y por eso si hay muchas personas en un lugar pequeño, el lugar se va a terminar calentando, ¿verdad? Bueno, aquí les dejé algo interesante, ¿verdad? Espero que se lo hayan leído. Y esto es el ciclo del agua, que básicamente pues tiene que ver con toda la radiación que viene del sol. Se transfiere en forma de conducción, luego se evapora, se vuelve convección, vuelve a caer y se repite infinitamente. Ahora vamos a pasar a ver otro tema. Que es el tema relacionado con gases. Es bastante sencillo. La parte de teoría cinética de los gases. Básicamente, bueno, lo más importante de esto es entender la ley de gases ideales. ¿Ya lo están viendo? Sí. Ok, esto igual lo han visto en química. La P es la presión del gas, V es el volumen del gas. El volumen tiene que estar en metros cúbicos. La presión tiene que estar en pascales, como siempre. N es el número de moles, o sea, la cantidad de partículas, cantidad de moléculas. R es una constante, vale esto, 8,31 julios centimol Kelvin. Y T es la temperatura del gas, que tiene que estar en Kelvin. Con esta ecuación uno siempre puede encontrar o la presión del gas, o el volumen del gas, o la temperatura que tiene el gas. Vamos a hacer un ejercicio por acá al respecto de esto. Vamos a este primero. Dice que tenemos un tanque metálico con un volumen de 3,1 litros y revienta si la presión absoluta del gas que contiene excede 100 atmósferas. Si se colocan 11 moles de gas ideal a 23 Celsius,
¿A qué temperatura podrá calentarse el gas antes de que se rompa el tanque? Esto es una situación típica, ¿verdad? Si usted calienta demasiado algo que contiene gas, y ahí puede explotar. Entonces eso es lo que hay que evitar. Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es la temperatura máxima que puede calentarse el gas antes de que se rompa el tanque? Hay que despreciar la expansión térmica del tanque, porque habíamos visto en la expansión térmica que cuando usted aumenta la temperatura de un objeto, el objeto aumenta su tamaño. Pero hay que suponer que no va a aumentar su tamaño. Y luego, con base en la respuesta a este inciso A, hay que responder si es razonable despreciar que la expansión térmica del tanque, bueno, si es razonable despreciar la expansión térmica. O sea, esto se puede dar siempre y cuando la expansión térmica del tanque sea muy pequeñita. Y vamos a ver que sí, el tanque prácticamente no se expande y por eso no la tomamos en cuenta. Pero hagamos primero la A. Me avisan cuando ven la pizarra. Listo. ¿Sí? Este dice que es 1815. Entonces, vamos a aplicar esta ecuación. P por V es igual a N por R por T. Y nos piden una temperatura máxima a la que se puede calentar el gas. Nos piden la temperatura. Entonces, despejamos de esta ecuación. Despejando, simplemente de ahí pasamos estos dos aquí a dividir. Y listo. Entonces, PV entre NR nos va a dar la temperatura. Nada más tenemos que hallar cada uno de ellos. A ver, ¿cuánto vale la presión en este caso? Dice que son, pongamos 100 atmósferas. 100 es lo máximo que aguanta. Si aumenta de 100, explota. Entonces, encontremos eso con el valor de 100 atmósferas. 100 ATM, recuerden que ATM significa atmósferas. Hay que pasarlo a pascales. Pero sabemos que en una atmósfera, ¿cuántos pascales hay? 1,01 por 10 a la 5 pascales. Entonces, ¿cuánto nos da la presión? Haciendo el cálculo. En pascales. Uno coma cero uno por 10 a la 7. 1,01 por 10 a la 7. Sí. Por 10 a la 7 pascales. Perfecto. Ahora, ¿el número de moles cuánto es? Son 11 moles. Luego, R, que es una constante, siempre la tenemos. ¿Cuánto valía R? 8,31. 831 julios entre Kelvin. ¿Y qué nos falta? El volumen. ¿Cuánto volumen es? 3,10 litros. 3,1 litros. ¿Cómo cuánto es 3,1 litros? Y todos saben cuánto es eso, ¿verdad? Es como una de esas botellas grandes de Coca-Cola. Solo que no lo podemos usar en litros, hay que pasarlo a metros cúbicos. Y todos sabemos que un metro cúbico tiene 1000 litros. Haciendo la conversión, ¿cuánto da eso? 3,10 por 10 a la 9. 3,1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Cierto? Bueno, entonces ya podemos encontrar la temperatura. La temperatura era PV entre NR. ¿Cuánto era la presión? 1,01 por 10 a la 7. Ahora el volumen. Acabamos de obtenerlo. Entre N, que es 11, 11, y R, que es 8,31. ¿Cuánta temperatura les da entonces?
¿Cuánto les da, chicos? ¿Cuánto? 70. Ah, bueno, o sea, yo ya lo pasé a Celsius. Ah, bueno, en Kelvin, ¿cuánto da en 70. Kelvin? En Celsius 70. No, en Kelvin primero. Ah, en Kelvin 343. Génesis. Sí. 343. Ok, perfecto. Entonces, sí, recuerden que esto les va a dar el resultado en Kelvin. 343 Kelvin. Sí, ¿Qué en Celsius sería? Bueno, 343 menos 273 para tenerlo en Celsius, para tener una mejor idea. ¿Cuánto sería en Celsius? 70. 70. Ok. 70 Celsius. Esa sería la temperatura entonces a la cual se puede calentar como máximo ese gas antes de que se rompa el tanque. 70 Celsius. Pero en la B, recuerden que nos preguntaban si es despreciable la expansión térmica del tanque. Y bueno, la expansión térmica del tanque, imagínense que el tanque no es muy grande. El tanque es como un tamaño como así, digamos, de 3,1 litros. 3,1 litros es un envase pequeño. La expansión térmica, por ejemplo, solamente aquí, en la dirección más larga, si quisiéramos encontrar cuánto es esa expansión térmica en esa dimensión, nosotros habíamos visto que esto es alfa por la longitud inicial por el cambio de temperatura. Este delta T lo tenemos. ¿Cuánto es este delta T? Bueno, lo acabamos de encontrar. Son 70 Celsius. Luego, la longitud inicial, hagamos un cálculo aproximado. ¿Cuánto sería más o menos la longitud inicial de un tarro de Coca-Cola? Que mide más o menos 3,1 litros, de esos grandes, o no sé, tropical. ¿Cómo cuánta longitud sería? Máximo, máximo. A ver, la longitud mayor de uno de esos tarros, de tropical o cerveza o lo que sea, de 3,1 litros. ¿Cómo cuánto sería el máximo? Hay un aproximado. Un metro. Un metro es mucho. Medio metro. Sigue siendo mucho. ¿Cómo cuánto? Como 50 centímetros, tal vez, por ahí. Bueno, 50 centímetros es medio metro. Igual es muy grande. Sería muy grande el tarro. Yo nunca he visto una botella de medio metro. Como, bueno, es un poquito menos, tal vez, digo, unos 30 centímetros. 35, 30. Sí, sí, digamos que 35, para hacerlo el peor de los escenarios posibles. 0,35 metros. Y ahora, alfa es el coeficiente de expansión, pero este tanque es un tanque metálico. La mayoría de los tanques metálicos son de hierro o de acero. ¿Cuánto sería el coeficiente de expansión lineal del acero o del hierro? ¿Recuerdan eso? Eso lo vimos en la clase en la anterior, que era la expansión térmica. Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Busquemos aquí. Para el material, digamos, ¿tenemos hierro? No tenemos hierro. No tenemos hierro, pero tenemos acero, un tanque de acero. Súper bien. 1,2 por 10 a la menos 5. Usemos ese valor de un tanque típico de acero. 1,2 por 10 a la menos 5. Hagamos el cálculo del delta L, entonces. ¿Cuánto es delta L? Todo esto multiplicado. 1,2 por 10 a la menos 5 por 0,35, que es como la máxima longitud que puede tener un tanque de estos de 3,1 litros, por el delta T de 70. ¿Cuánto les da? Mm,
2,94 por 10 a la menos 4. 2,94 por 10 a la menos 4. ¿A todos les da eso? Sí, Para que tengan una idea, es más o menos 2 por 10 a la menos 4. ¿Qué es 2 por 10 a la menos 4? 0,1232. Este es el delta L. 0,0002 es un número muy pequeño. Y recuerden que delta L lo que nos indica es cuánto cambió el tamaño. Esto es en metros. ¿Cuánto cambió el tamaño? Y 0,002, digamos, si corro la coma 1, 2, 3 espacios, serían milímetros. O sea, 0,2 milímetros. Esto sería lo que cambiaría en el peor de los escenarios de tamaño ese tanque. 0,2 milímetros. Eso es un pelo, literalmente es un pelo. Esto fue lo que se expandió el metal, el tanque ese. Así que es prácticamente cero. Ese tanque prácticamente no se expande. Y como no se expande, tiene sentido que uno no tome en cuenta esa expansión térmica para hacer la parte A. En resumen, la expansión térmica del tanque fue muy pequeña, tan pequeña que no es necesario considerarla a la hora de hacer los cálculos. Bueno, eso es como lo más importante del tema de gases ideales. Y luego ya venía el último tema, que eran las leyes de la termodinámica. Les soy sincero, de las leyes de la termodinámica no les vamos a evaluar mucha cosa. Más que todo es entender conceptual cuál es la primera ley, la ley 0, la ley 2 y la tercera ley. La ley 0 es la del equilibrio térmico, que los objetos eventualmente llegan a la misma temperatura. La primera ley es la de la conservación de la energía. ¿Ok? Esta es la primera ley de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y el calor se puede transformar en energía interna, que se llama delta U, o en trabajo que uno puede realizar. Y la segunda ley es la que habla acerca de la entropía. La entropía es algo que tiene que ver con la configuración que tienen los sistemas, las posiciones, con el orden, con el desorden, tiene que ver con muchas cosas. Pero la entropía la llamamos S. Las unidades de la entropía son Julio sobre Kelvin. Recuerden que todo esto, voy rápido porque se supone que ya lo leyeron. Y la entropía en general o se mantiene constante o aumenta, nunca disminuye. La entropía está relacionada entonces con los estados, pero esta ecuación no va a ser tan útil, es nada más para que entiendan que se relaciona con el orden, el desorden y la posición de las cosas. Es más importante esta fórmula para entender la entropía. La segunda ley de la termodinámica, la entropía, delta S, es el calor entre la temperatura. Recuerden que esta temperatura debe estar en Kelvin. Y la entropía se relaciona con todas estas cosas. Es imposible convertir energía térmica completamente en trabajo. Esto lo que significa es que es imposible tener una máquina perfecta. No se puede tener una máquina perfecta. Chicos, sigan viendo la presentación, ¿verdad? No, profe, bueno, yo no la puedo ver hasta ahora. A ver, ¿ya? Sí, ahora sí. Ok, sí. Entonces esto es la ecuación para la segunda ley. Delta S es entropía, Q el calor y T la temperatura en Kelvin. Les digo entonces que es imposible convertir toda la energía térmica en trabajo. Esto implica que es imposible tener una máquina 100% eficiente. No se puede tener una máquina perfecta. Es imposible. También implica esto otro, que el calor siempre fluye desde los objetos más calientes hacia los más fríos, pero eso ya lo sabíamos. Y también se relaciona con lo que definimos como tiempo. De alguna manera, los procesos naturales y espontáneos siempre van hacia un estado de máxima entropía. Así definimos el pasado y el futuro. En el pasado el universo estaba un poco más ordenado y en el futuro está un poco más desordenado. Incluso en parte por el Big Bang, ¿verdad? Las cosas se van dispersando, se van desordenando. Antes, en el inicio del tiempo, todo estaba condensado en un solo superátomo. Pero luego el Big Bang, todo se aleja y se distribuye. Y se va desordenando más porque la entropía va aumentando. Hagamos este ejercicio. Cuanto cambia la entropía de 0,5 kilogramos de vapor de mercurio,
al condensarse en su punto de ebullición de 357 Celsius. Para eso vamos a utilizar esta fórmula de aquí. Delta S es el calor entre la temperatura. ¿Ya ven la presentación? Perdón, ¿ya ven la pizarra? Sí. Ok, entonces tenemos que delta S es el calor Q entre la temperatura. La temperatura está fácil. ¿Cuánto es la temperatura? 357 Celsius. 357 Celsius más 273, ¿verdad? Porque debe estar en Kelvin, recuerden. Siempre la temperatura debe estar en Kelvin, excepto si usted hace deltas de temperatura. Si usted hace deltas, cambios, restas, ahí sí pueden estar en Celsius. Pero si no, si es una T solita, sí tiene que estar en Kelvin. ¿Cuánto es eso en Kelvin? 630. 630 Kelvin. Y ahora el calor Q, ¿cuánto calor se libera? Dice que son 0,5 kilogramos de vapor que se condensan. Recuerden que cuando hay cambio de estado, el calor se encontraba M por L. Como en este caso es condensación, es L de vapor. ¿Cuánto es la masa en este caso? 0,5. Y el L de vapor, esto lo sacábamos de una tabla. Esto lo vimos cuando vimos los cambios de estado, los cambios de fase. Eso está por aquí. En la tabla buscamos el L de vapor. ¿Para qué material estamos viendo ahorita? Mercurio. Mercurio. Sí. Ajá, vapor de mercurio. Igual, Jay, aquí nos dieron el valor del L, ¿verdad? Entonces no es ni siquiera necesario buscarlo. 2,7 por 10 a la 5. Por 10 a la 5. Vean que en este caso, bueno, ¿cuánto da el calor? ¿Cuánto da todo eso? Uno coma 35 por 10 a la 5. 1,35 35 por 10 a la 5. por 10 a la 5. Hay que ver, bueno, las unidades que son julios, pero hay que ver si es negativo o si es positivo. En este caso, este calor va a ser negativo porque se libera. ¿Cómo yo sé que se libera calor? Recuerden que primero esto está en forma de vapor. Y el vapor tiene moléculas así, todas desordenadas. Pero luego se condensa. Y cuando se condensa ya se organiza un poco más y se vuelve líquido. El líquido, ustedes saben que tiene menos entropía. Tiene menos entropía porque está más ordenado. Cuando ocurría este proceso, entonces se libera calor. Y como se libera calor, va este negativo de aquí. Porque lo estamos condensando. Pasando de mayor entropía, de mayor desorden, a algo más ordenado, que es un líquido. Y bueno, ya con eso podemos encontrar delta S. El cambio de la entropía. Que sería el calor que nos dio entre la temperatura que era de 630. ¿Cuánto da delta S entonces?
¿Cuánto les dio, chicos? Menos 2,14 por 10 a la 2. ¿Y las unidades de la entropía son? Joules entre Kelvin. Sí, julios, energía entre Kelvin, entre temperatura. ¿A qué se debe que este cambio de entropía sea negativo? ¿Por qué la entropía cambió negativamente? Si el cambio de la entropía es positivo, significa que la entropía aumenta el desorden. Si el cambio de la entropía es negativo, como en este caso, significa que la entropía disminuye el desorden. Ya vimos que disminuye porque pasa de estar en vapor, muy desordenadas las moléculas, a condensarse y convertirse en líquido, moléculas más ordenadas. Por eso el desorden disminuye, por eso delta S es negativo. Y bueno, la tercera ley de la termodinámica que está relacionada con el cero absoluto, ¿verdad? ¿Ya ven la presentación? Sí. Ok, que básicamente lo que dice es que es imposible llegar a 0 Kelvin. No se puede llegar al cero absoluto, el único que pudo es él, Yoga de Cisne, un caballero del zodiaco, pero obviamente esto es ficción. Luego teníamos las máquinas térmicas y la eficiencia. La eficiencia térmica, o sea, qué tan eficiente es una máquina. Por ejemplo, si una máquina es 100% eficiente, lo cual no existe, ya se los dije, no se puede, está prohibido por la segunda ley. Pero si una máquina fuera 100% eficiente, significa que si usted le pone 100 julios de energía de un tipo, le produce también 100 julios de energía de otro tipo. Pero es imposible que una máquina tenga 100% de eficiencia. La eficiencia es el trabajo entre el calor más caliente. La H significa hot, de la parte más caliente. Entonces la eficiencia es el trabajo que se realiza entre el calor de la zona más caliente. Si multiplicamos esto por 100, obtenemos un porcentaje de eficiencia. Luego teníamos el ciclo de Carnot, que es básicamente una máquina, la máquina más eficiente que puede existir, aunque no puede existir en la realidad. El ciclo de Carnot es una máquina, digamos, hipotética, imaginaria. Es como lo máximo que puede ser de eficiente una máquina, si fuera real. Sirve para comparar procesos. Este es todo el ciclo, que en realidad lo más importante de esto es ver que en algunas partes el calor se mantiene constante, en otras la temperatura se mantiene constante, en otras la presión se mantiene constante. Bueno, en realidad en este no. En este vean que el volumen disminuye para acá, hasta llegar al punto A. En A la presión, bueno, desde C hasta D la presión está aumentando, desde D hasta A la presión sigue aumentando, pero el volumen estaba disminuyendo, porque en este eje tenemos el volumen y en este eje tenemos la presión. Luego, desde A hasta B, disminuye la presión, porque voy bajando en el eje vertical, pero aumenta el volumen, porque me voy moviendo para la derecha. Y desde B hasta C es igual. Sigue aumentando el volumen, pero disminuye la presión. Esto es como se vería en un diagrama. Pero las ecuaciones que usamos para calcular el calor de la parte caliente es esto. N por R por la temperatura caliente por el logaritmo natural del volumen en B entre el volumen en A. Y similar el calor de la parte que es cool. Cool es de frío, ¿verdad? Y la eficiencia para este ciclo, para la máquina de Carnot, es esto que está aquí. La eficiencia es 1 menos la temperatura caliente entre la temperatura, perdón, la temperatura cool, fría, entre la temperatura caliente, hot, o lo que es lo mismo, la temperatura hot menos la temperatura cool entre la temperatura hot. Como les digo, ninguna máquina térmica puede ser más eficiente que una máquina de Carnot, siempre y cuando estén a las mismas temperaturas. Esta parte de bomba térmica y refrigeradores de aires acondicionados no se las vamos a evaluar. Se los coloco solo para que vean que existe, pero no se las vamos a evaluar. Y finalizamos con los sistemas biológicos, ¿verdad? Sabemos que los sistemas biológicos son como máquinas. Nosotros los seres humanos necesitamos comer y de esa manera intercambiamos energía con el entorno para vivir, para estar calientes, para pensar, para movernos, para digerir y en general para cualquier situación. Se supone que tiene que haber equilibrio entre lo que comemos y gastamos. Si no, nos engordamos o nos ponemos muy flacos, ¿verdad?
Y les dejo todo esto para que se lo lean después. Y bueno, chicos, básicamente esa es la materia del curso. Hasta acá les vamos a evaluar. Recuerden que queda el cuarto examen, que el cuarto examen es solo estos temas, estas 3 presentaciones. Eso es, digamos, la semana que viene, el sábado de la semana que viene. Pero después tenemos el quinto examen, que es el examen acumulativo de toda la materia. Y ahí se entra toda la materia. Por eso se llama examen final. Recuerden que para la otra semana entonces tienen que exponerme la presentación. Recuerden hacerla corta, no sé, unos 20 minutos como mucho. Todos tienen que participar. Todos tienen que manejar súper bien todos los temas de la presentación, no solo lo que le corresponde. Y además de eso vamos a hacer un pequeño repaso para este cuarto parcial en la próxima clase. ¿Alguna consulta o comentario? Todo muy Yo claro. sí tengo una pregunta sobre el último examen. Ese como qué tan largo sería para hacer de toda la materia. No, va a ser igual, son 4 problemas. Ok. Igual 4 problemas, es el mismo formato, todo exactamente igual, solo que son como los temas más importantes o los que consideramos más importantes de todo el curso. Ok. Gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Algo más, chicos? Bueno, chicos, nos vemos la próxima semana. Hagan una exposición bonita y, bueno, que les vaya súper bien en todo lo demás. Buenas noches, cuídense mucho. Gracias, profe. Buenas noches. Un gusto.